¿Cómo están, apreciados jóvenes? En esta semana continuamos con nuestra materia de formación ética en referencia a los estados, en referencia al tema tipos de estados modernos. Y dentro del estado moderno tenemos tipos de estados modernos y podemos apreciar una política de estado. En primer término tenemos el estado unitario, donde es aquel que ejerce la concentración del poder en un solo gobierno, en un gobierno único, es decir, que un estado unitario, las decisiones tomadas deben ser acatadas en toda la república de esa nación. Las unidades de gobierno se llaman departamentos o provincias. Entonces, el estado unitario, el poder se concentra en un solo gobierno. Por ejemplo, en este caso, ya que en el caso de la República del Paraguay es un estado unitario, el poder se concentra en los tres poderes del estado, donde desde la capital hay normas, hay reglas, hay leyes que deben ser prácticamente acatadas y respetadas en toda la República del Paraguay. Llámese esto departamentales o en sus municipios. Así también tenemos otro tipo de estado moderno, cual es el estado federal. Y el estado federal es el poder del gobierno, está distribuido entre el gobierno nacional y el gobierno regional. Se encuentran divididos en provincias o estados y cada uno de ellos posee competencias exclusivas. Eligen a sus propias autoridades, posee sus propias leyes. Entonces, prácticamente en un estado federal, a lo que se diferencia en el anterior, el poder no se concentra en una sola autoridad, sino que, por ejemplo, en los Estados Unidos, que tiene varios estados, o como en zonas donde tienen estados federales, prácticamente cada estado puede elaborar sus propias leyes, mientras que en un estado puede ser obligatoria una ley, en la otra puede estar no obligada, puede ser que no esté obligada. Entonces, cada estado o cada poder federal tiene ciertas atribuciones o competencias. Entonces, cada estado, una ley puede ser obligatoria, mientras en los otros estados esa ley no puede ser obligatoria. Entonces, cada estado posee una función exclusiva diferente a la otra, al otro estado, sobre todo hablando de estados o naciones con estados federales. Entonces, para tener un poco en cuenta esa diferenciación entre un estado unitario, que en el estado unitario las autoridades centralizadas están en los tres poderes del estado, y esas leyes que elaboran son obligatorias para todo el territorio de ese estado con esa característica. Mientras la característica de un estado federal quiere decir que en cada estado puede poseer sus propias leyes, mientras en unas son obligatorias, en otras no las son. Así también se puede conocer un estado descentralizado, en cuanto el poder de decisiones es compartido entre el gobierno nacional y los gobiernos departamentales y locales. Sus autoridades son electas por el voto directo, cumpliendo funciones específicas. Es un sistema que permite una utilización más eficiente de los recursos públicos, ofrece mayores posibilidades a la ciudadanía de cooperar. A modo de ejemplo, recordemos que la República del Paraguay es un estado unitario, pero a la vez
es un Estado descentralizado. ¿Por qué? Porque la división política o organizativa supone que está dividido en departamentos y municipios, y estas instituciones nacionales poseen autoridades que son prácticamente electas por el pueblo, que normalmente coincide con las elecciones generales. Por ejemplo, al elegir para un presidente de la República y un vicepresidente de la República, también normalmente se coincide para elegir una autoridad departamental, cual será el gobernador. También se lo elige para un intendente, que será el intendente municipal, y a su vez está gobernada por una junta municipal, el municipio, y los departamentos están gobernadas también con el gobernador, una junta departamental, que pueden ser de distintos movimientos políticos y que la ciudadanía los elige a través del voto, del sufragio popular. Y estas autoridades, tanto departamentales como municipales, tienen ciertas atribuciones, ciertas funciones o prerrogativas que la Constitución misma lo autoriza, y pueden elaborar pequeños reglamentos que hacen para que pueda, digamos, organizar el municipio o bien la región departamental donde se encuentra esa autoridad. A su vez, ellos tienen sus propios recursos económicos, como poder recaudar a través de los impuestos o de las patentes comerciales, por citar algunos. A su vez, reciben algunas ayudas económicas por el Estado a través de las grandes represas de Itaipú, que normalmente se lo conoce como royalties. Entonces, a través de estos recursos ellos pueden administrar, inclusive pueden trabajar conjuntamente con los distintos grupos de barrios para, qué sé yo, crear una plaza, hermosear una plaza, poder trabajar hacer caminos empedrados, ayudar sobre todo trabajar conjuntamente con la MOPC para crear carreteras, caminos, ya sea asfaltadas o empedradas, y otras funciones que ellos pueden realizar. Por eso habla de descentralizado, porque tienen un pequeño poder que le otorga la Constitución Nacional en su departamento para que puedan ellos organizarse y recabar algunos recursos económicos, y de esa manera también ayudar al Estado en general. Y así también tenemos otro tipo de Estado, que es un Estado socialista. Consiste en el sistema político cuyos principios se basan en la propiedad pública de los bienes productivos y en el control popular del poder público. Entonces, el Estado propiamente dicho, con esta característica socialista, es el que controla toda la actividad pública y la actividad privada dentro de esa zona, dentro de esa región. Básicamente, si ve, por ejemplo, una empresa privada que es interesante para el Estado, lo puede nacionalizar, comprar, y pasa a manos del Estado, por decirlo. Y ahí no hay diferenciación de clases. Todas las clases sociales son de igual forma. Entonces, básicamente, son algunos de los principios de un Estado socialista. Y a modo de tener un poco más claro el panorama en referencia al Estado socialista, tenemos algunas características para poder identificar este tipo de Estado. La búsqueda de la igualdad,
la redistribución de la riqueza y la abolición de las clases sociales. Eso significa que hay solamente una clase social. Se trata de equilibrar esa clase. No trata de que no haya gente con menor recurso económico ni gente con más recursos, sino una clase estándar donde supuestamente todas tengan el acceso a las mismas condiciones. Es lo que es el principio del socialismo. El socialismo es el descrito como un sistema económico y político en el que los medios de producción operan bajo la propiedad y el control público o pública del Estado. En ocasiones es llamada también propiedad común. Entonces, básicamente estas son las características del Estado o las características del socialismo.